Yo bueno, lamento un poco las demoras en el tráfico porque tengo después que ir a dar clases a la universidad y pensaba realmente estar mucho más antes para poder compartir con ustedes. Bueno, en los pocos minutos, un poquito menos de una hora académica, vamos a ver qué podemos hacer. Lo que tenemos brevemente aquí es un poco el marco del cual vamos a hablar de medidas, en primer lugar, de coerción personal. Sobre esto quisiera establecer el marco de comparación, ¿no? Como ustedes pueden ver, no sería apropiado hablar de un modelo estrictamente inquisitivo, que es el que corresponde al Código de Procedimientos Penales originario, ni a un modelo de tendencia acusatoria como es el Código Procesal Penal de 2004 que establece el Maderich. Lo que tenemos en medio es el Código de Procedimientos Penales reformado, que no tiene el espíritu, no tiene la lógica, ¿no es cierto?, del Código de Procedimientos Penales originario. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener bien en claro es no incurrir en el anacronismo, es decir, juzgar algunas estructuras del viejo código como si hubieran sido hechas ahora, ¿no? Que ahora obviamente se tiene otro punto de partida, se tiene otras premisas, y solamente a título de ejemplo menciono el artículo 1 del Código. El artículo 1 dice que el juicio oral se hace en instancia única. ¿Y por qué el Código podía decir con toda comodidad que había instancia única? Bueno, porque todavía no se había hecho la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que uno de los derechos humanos fundamentales es la pluralidad de instancias. Entonces tampoco existía el principio favor libertatis. Luego de la toma de declaración instructiva, el juez decidía libérrimamente si el señor iba a seguir su proceso en libertad o en comparecencia, ¿no? Y no tenía por qué fundamentarlo. Entonces, claro, esos son, digamos, esquemas que había en aquella época, ¿no? En aquella época se consideraba eso perfectamente normal. Entonces, teniendo esa premisa de que vamos a comparar el Código de Procedimientos Penales reformado, incluyendo los cambios hechos por el Código Procesal Penal del 91, y algunas leyes que tratan justo sobre medidas de coerción, es que vamos a hacer el análisis de los siguientes elementos. Siguiente, por favor. No tan siguiente. Una más, por favor. Ya. Bueno, a ver, una más. No, para adelante. Ya. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer la comparación de algunas medidas de coerción personales. En primer lugar, tenemos la detención preliminar judicial, ¿no? La detención preliminar judicial, vamos a ver su presencia en las tres estructuras, o sea, el código originario, el código de procedimientos originario, el código reformado y el código procesal penal ya del 2004. A ver, un ratito. Bien, entonces, tenemos una institución relativamente nueva, que es la detención preliminar judicial. En el código originario no existía, porque sencillamente no había una etapa previa a la instrucción, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no podía haber detención preliminar judicial alguna. Es la creación del Ministerio Público, que cerca del Día de la Madre, que cumple 31 años, en que ya empieza a haber una etapa previa a la instrucción. Y entonces ahí sí me empieza a tener sentido que existe esta cosa llamada detención preliminar. ¿Cuándo se introduce entonces la detención preliminar en nuestro ordenamiento? Con la ley 27379, ¿no es cierto?, que son una de las llamadas leyes anticorrupción. Acuérdense que la otra es la 27378, que es la de colaboración eficaz, ¿no? Esta sale en el año 2000, noviembre del 2000, poco después de que Alberto Fujimori deja el mando en el país, ¿no? Entonces,
La Procuraduría Anticorrupción decía que necesitaba normas que permitieran luchar contra este fenómeno de corrupción que se acaba de descubrir y por lo tanto el Congreso saca estas dos leyes. Entonces, una de ellas ya empieza a tener ese sentido. Se puede detener antes de que empiece el proceso penal propiamente dicho. Luego, esa misma institución, que solamente fue creada para los delitos cometidos por organizaciones criminales en agravio al Estado, ese era el marco de la 27379, se amplía a, digamos, el común de los delitos con la ley 27.934, que es la ley que regula la actuación de la policía y del Ministerio Público en la investigación preliminar. Entonces ahí se crea también la figura de la detención preliminar. Entonces la idea es que antes de que empiece la instrucción, el fiscal le puede pedir al juez que dicte una orden de detención preliminar. ¿Y cuál es la idea de esta detención preliminar judicial? La idea es que se detenga para investigar. Esto se diferencia de la detención procesal, que es un nombre que estoy dando de manera genérica, ¿no es cierto? Porque en el viejo modelo se llama orden de detención, a diferencia del mandato de comparecencia, ¿no es cierto? Y en el nuevo código se llama prisión preventiva. Entonces a esta le vamos a llamar genéricamente detención procesal. Se diferencia la detención preliminar judicial y la detención procesal en que, digamos, un poco la lógica de la detención preliminar judicial es detener para poder investigar. En cambio, la detención procesal se detiene porque ya se investigaron, es decir, porque se han recabado elementos que ya vinculan al procesado, es que se hace esta detención procesal. En cambio, la detención preliminar es algo que va a permitir al fiscal y a la policía hacer la investigación del delito. Por lo tanto, sus requisitos, ¿no es cierto?, son sustancialmente distintos, ¿no? Hay simplemente fundados elementos en la detención preliminar judicial y en cambio tiene que haber elementos de convicción que vinculen al procesado con el delito en la detención procesal, ¿no es cierto? Entonces la detención preliminar es mucho menos rígida. El fumus boni iuris que llaman los procesadólogos, o sea, la apariencia de buen derecho en el pedido del fiscal, tiene que ser mucho menos consistente y tiene que tener muchos menos elementos en la detención preliminar judicial. En primer lugar, porque tiene una duración corta. La detención preliminar judicial en principio solo dura 24 horas. El Código del 2004 ha establecido para la detención preliminar judicial una institución desafortunadamente denominada, ¿no es cierto? Su nombre es infeliz. Se le llama convalidación de la detención preliminar. ¿Y por qué es infeliz? Porque convalidación, en el contexto de la reforma procesal penal latinoamericana, convalidación se le llama al hecho de pedir perdón por no haber pedido permiso. Es decir, cuando se tiene que hacer una medida de coerción sin autorización judicial, luego el que hizo esa medida de coerción acude al juez para que el juez dé su bendición sobre ese acto de coerción. A eso, en todas partes de América Latina, donde se está haciendo reforma procesal penal, eso se llama convalidación. Por desgracia, y de una manera bastante infeliz, el Código del 2004 ha llamado convalidación a la prórroga. Eso no es ninguna convalidación, eso es simplemente una prórroga. Entonces, ¿cuál es la intención de esta desdichadamente llamada convalidación, que en realidad es una prórroga de la detención preliminar? Es una herramienta a través de la cual esa detención preliminar judicial, que en principio debe durar 24 horas, puede durar hasta 8 días, ¿cierto? Contándolo el primer día, ¿no? Las 24 horas que son de suyo, digamos, se le puede añadir a esos primer día 7 días más para que policía y fiscalía puedan seguir haciendo sus actos de investigación. Entonces, la verdad sea dicha, en la 27379 no existía la convalidación. En la versión originaria de la 27934 de la detención preliminar tampoco existía convalidación. Ha sido la reforma del 22 de julio del año 2007, los llamados decretos legislativos contra la criminalidad organizada, donde se reforma la 27934 para que tenga convalidación. ¿Y de dónde tomó la reforma del 22 de julio del año 2007, la figura de la convalidación? La tomó del Código del 2004, ¿no? Como ahí ya existía la figura de la convalidación, entonces se importa de ahí, y ahora en los dos
regímenes procesales, en el viejo modelo, donde la detención preliminar se rige por la 27934, y en el nuevo modelo, donde la detención preliminar se rige por el Código de 2004, en ambos hay esa posibilidad de prorrogar la detención preliminar judicial, mal llamada convalidación. ¿Cuál es la intención, ¿no? ¿Cuál es el fin de política criminal que ha querido tener el legislador para crear esta figura de la convalidación? La verdad sea dicha, mis queridos doctores, es de una mala fama que se le ha creado a cierta actividad de la policía en relación con la detención preliminar judicial, sobre todo la que es en flagrancia. ¿Cuál es esta mala fama de la que está rodeada la actuación de la Policía Nacional? Bueno, la fama de agricultores, es decir, la costumbre policial de sembrar. Entonces, para evitar sembrar, ¿no es cierto?, y no precisamente orégano, es que los dos ordenamientos procesales le dicen a la policía: amigos policías, si ustedes consideran que no les va a alcanzar 24 horas para poder hacer los resultados de investigación, entonces no se dediquen a labores agrícolas, simplemente acuden al fiscal y que el fiscal pida la prórroga de la detención preliminar. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, tenemos todos la satisfacción de los dos intereses, ¿no es cierto?, eficiencia y garantía. O sea, por un lado hay eficiencia en el sentido que la policía va a contar con más días para poder hacer su investigación, y por otro lado hay garantías sobre esta peligrosa labor agrícola que lo único que hace es desprestigiar la labor de la Policía Nacional. Yo estoy en estos momentos llevando audiencias a nivel de Corte Suprema como adjunto supremo, pero hasta el mes de junio del año pasado estaba yo llevando juicios orales como adjunto superior. Como adjunto superior he visto 1 kilo de casos en los cuales el órgano jurisdiccional ignora olímpicamente los hallazgos de estos supuestos, estas sustancias de drogas, sustancias psicotrópicas, alucinógenos, etcétera, que supuestamente se han hallado en el poder de bandas de secuestradores y de narcotraficantes. O sea, simplemente los ignora. O sea, para las salas superiores que hacen los juicios orales es clarísimo que esa droga no existía y que simplemente se puso ahí para poder tener más días de investigación. Entonces, ni siquiera abre un juicio oral por eso. O sea, ya está, digamos, dado por sobreentendido que ese simplemente ha sido un artilugio. Y eso es problemático, ¿no es cierto? Eso es problemático porque eso crea desprestigio. O sea, si ya hay una práctica que ya es tomada sistemáticamente por el Poder Judicial como simplemente un artilugio para tener más días para investigar, eso sencillamente crea desprestigio, ¿no? Y entonces no es bueno que una entidad del Estado se dedique a hacer labores que ya están, digamos, desprestigiadas desde antes de su realización. Entonces, sería bueno que se institucionalice la práctica de esta mal llamada convalidación, ¿no es cierto?, como método por el cual la policía logre tener más días de detención del reo, sin necesidad, pues, de hacer estas prácticas agrícolas indebidas. La segunda medida de coerción, que es el arresto ciudadano, como ustedes verán, no existe ni en el Código de Procedimientos Penales originario, ni en el Código de Procedimientos Penales reformado. Esta ha sido una creación del Código Procesal de 2004. Sobre esto, cuando surgió el Código y tuvo esta institución del arresto ciudadano, ha surgido todo un debate. El debate ya prácticamente se ha silenciado. O sea, a estas alturas de la civilización ya nadie lo discute, pero en su comienzo sí fue realmente polémico el tema. ¿En qué residía lo polémico? Residía en que, de acuerdo con la Constitución, la Sagrada Constitución del Estado, se dice que un ser humano puede ser privado de su libertad solamente en 2 supuestos. Supuesto número 1, que haya mandato judicial. Supuesto número 2, por las autoridades policiales en caso de flagrancia. Por las autoridades policiales en caso de flagrancia. Entonces, ahí se decía, si la Sagrada Constitución dice claramente que en caso de flagrancia quien puede detener es las autoridades policiales,
Entonces, ¿cómo puede ser que haya un código que diga que los ciudadanos pueden apreender a una persona? Toda una polémica. En realidad, mis queridos doctores, parece ser que alrededor de la institución del arresto ciudadano hay un error, pero creo que el error no es del Código de 2004, el error es de la Constitución. Porque fíjense ustedes, dos supuestos constitucionales de privar de su libertad a un ser humano. Uno, por mandato escrito y motivado del juez. Y dos, por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Entonces fíjense que de los dos elementos, solamente uno tiene un sujeto calificado de realización, la de flagrancia. La Constitución dice expresamente que en caso de flagrancia, solo las autoridades policiales pueden privar de su libertad a un ser humano. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué nos habrá querido decir la Constitución con eso? ¿Quiere decir que en el caso del mandamiento escrito y motivado del juez, ahí sí, no necesariamente la policía tiene que hacer la detención? ¿Eso quiere decir que los ciudadanos tenemos derecho a ir a la base de datos requisitorias, ¿no es cierto?, tener la lista de las personas que están requisitoriadas por la justicia, y podemos los ciudadanos formar comandos parapoliciales para ponernos a cazar requisitoriados? Pareciera que sí, ¿no? Toda vez que la Constitución no dice quién es el que tiene que hacer la detención de las personas que tienen mandamiento escrito y motivado del juez para su detención. No dice, sí la dice para la otra. Y creo que la lógica nos evidencia que la cosa debería ser más bien al revés, ¿no es cierto? Que el mandamiento escrito y motivado del juez solo debería ser ejecutado por la policía, ¿no es cierto? Solo la policía puede dar cumplimiento a esta orden del juez de detener a una persona. Y en cambio suena mucho más lógico, ¿no es cierto?, que el arresto ciudadano sí lo puede hacer cualquier persona. Imagínense ustedes, no sé si hay integrantes de la Policía Nacional entre los aquí presentes, pero solamente para efectos del ejemplo vamos a asumir que no, asumamos solamente por hipótesis, para efectos académicos que no. Y entonces, imaginemos que el doctor Julio entra en un ataque de furia porque ha llegado tarde a esta conferencia. Entonces el doctor Julio saca su Taurus 9 milímetros y me mete 4 plomazos en el cráneo. Y yo caigo aquí, ¿no es cierto?, desparramado con toda mi humanidad en esta sala. Entonces, si tomáramos al pie de la letra del texto de la Constitución, ninguno de ustedes podría emprender la captura del doctor Julio para llevarlo a la comisaría más cercana, porque dice la Constitución, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, ¿no? A pesar de que todos ustedes habrían visto el homicidio del doctor Julio sobre mi persona, ninguno de ustedes podría aprehender al doctor Julio para conducirlo a la autoridad policial más cercana. Y eso parece no tener ninguna consistencia, eso parece no ser razonable, ¿no? Entonces suena mucho más razonable el 260 del Código del 2004, que dice que en efecto, si los ciudadanos expectan, miran un acto de flagrancia, entonces pueden aprehender a la persona y llevarlo a la unidad policial más cercana. Entonces sí hay una falla, en mi opinión, pero la falla no es del Código, creo que la falla es de la Constitución. Pero vuelvo a decir, a estas alturas del partido ya nadie discute el arresto ciudadano. Si allá por 2004, 2005, cuando recién surgió el Código, había algunas voces que reclamaban que era inconstitucional el arresto ciudadano, ahora ya la cosa es pacífica. O lo era pacífica hasta, una vez más, 22 de julio del año 2007. ¿Qué pasó el 22 de julio del año 2007? Como todos sabemos, salieron 11 decretos legislativos, del 982 al 992, que se llamaron los decretos legislativos contra la criminalidad organizada. Y ahí empezó un pequeño zigzagueo que podríamos asimilarlo a una W, ¿no es cierto? O sea, se bajó la flagrancia, en junio de 2009 se volvió a subir, ¿no es cierto?, y en julio de 2010 se volvió a bajar, ¿no es cierto? O sea, ha habido ahí una oscilación. Y ahorita estamos de nuevo en el mismo estándar que se creó el 22 de julio del año 2007. ¿Qué pasó ahí sobre esa forma de detención preliminar que no es judicial, que es la detención preliminar en flagrancia? Sucedió que se llamó flagrancia a lo que no es flagrancia.
Entonces se dijo que aparte de las condiciones que el Tribunal Constitucional y que la doctrina ya reconocieron a la flagrancia, también había otros supuestos que se podían llamar flagrancia. ¿Y cuáles eran esos otros supuestos? Que hubiese imágenes fílmicas o de fotos que hayan, digamos, perennizado al supuesto autor de un delito y que a través de esas imágenes de vídeo o de fotografía se haya identificado al autor del delito y éste sea aprehendido antes de las 24 horas de ocurrido el hecho. Y el otro supuesto es que se encuentre dentro de las 24 horas a la persona con signos sobre sus vestimentas o sobre su cuerpo que evidencien que ha cometido el delito. Bueno, mis queridos doctores, eso, para decirlo abiertamente, eso no es flagrancia, ¿no es cierto? Eso no es flagrancia, pero ni en coreano, ¿no es cierto? Ni en chino clásico eso es flagrancia. Ahí se ha hecho lo que se conoce como un fraude de etiquetas, es decir, se ha creído que se le ha cambiado la naturaleza a una institución simplemente por cambiarle de nombre, ¿no? Es fraude de etiquetas, ¿no? Creer que las cosas cambian porque cambia su nombre. Y es evidente que esos dos supuestos que acabo de narrar no son flagrancia. Entonces, imaginemos ahora que el doctor Julio me asesina dentro de una panadería. Entonces, con todo el revuelo que causan las balas Dum-Dum que usa el doctor Julio que me ha asesinado dentro de una panadería queda cubierto de harina. Entonces, ¿qué cosa puede deducir la policía y la fiscalía cuando recogen mi cadáver? Que el asesino está bañado de harina. Entonces, imagínense que cualquiera de ustedes que se ha puesto a preparar la torta de cumpleaños de su cónyuge, en un momento se olvidaron de la esencia de vainilla y salen embadurnados en harina a la tienda de la esquina a comprarse su pomito de esencia de vainilla. Entonces, 18 horas después de que me han asesinado, el doctor Julio me ha metido 4 plomazos en el cráneo, cualquiera de ustedes está en la tienda de su barrio, bañados de harina, comprando, ¿no es cierto?, su botellita de esencia de vainilla. Cualquier policía, pero ahí está el problema, no solo cualquier policía, el resto ciudadano, cualquier ciudadano que haya escuchado, ¿no es cierto?, las noticias en RPP, podría decir, ¡ah! Ahí está el asesino del doctor Chinchay, y va a proceder a mi arresto, ¿no es cierto? Porque de acuerdo con la definición de flagrancia, eso es flagrancia. Se me ha encontrado, ¿no es cierto?, sobre las vestimentas, signos que evidenciarían que yo he cometido o podría haber cometido el delito. Entonces, como veremos, esa concepción extendida de flagrancia no es flagrancia. Ahí ha habido, ¿para qué les digo que no? Sí, falta de inteligencia de parte de la asesoría jurídica de la Policía Nacional. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado en la asesoría jurídica de la Policía Nacional, que tuvo su participación en la redacción de los decretos legislativos de crimen organizado 982 a 992? Yo hubiera pedido, doctores, ¿para qué les digo que no? Sí, que volvamos al texto del artículo 56 de la Constitución de 1933. Por esta afirmación que les estoy diciendo, muchos consideran que soy una suerte de casi un neonazi, ¿no?, de estos que acaban de acceder al Parlamento griego. Pero les juro, no lo soy. Creo que esa era la solución correcta. En el artículo 56 de la Constitución de 1933, los supuestos de detención eran 3. Primero, flagrancia. También decía, por las autoridades policiales en caso de flagrancia, ya desde ahí viene, ¿no es cierto? Y luego, por mandamiento escrito y motivado, pero había 2 mandamientos escritos y motivados. Uno, del juez, mandamiento escrito y motivado del juez, pero también había otra forma de que uno pudiera legítima y constitucionalmente ser privado de su libertad. Mandamiento escrito y motivado de la autoridad encargada de mantener el orden público. Y eso era algo que creo que ninguno de ustedes conoció, porque creo que no habían nacido todavía, antes de la Constitución de 1979, yo sí me acuerdo,
había una cosa que se llamaba requisitoria policial. ¿Y qué cosa era eso, requisitoria policial? Bueno, que la policía que hacía la investigación, en esa época no existía Ministerio Público, citaba a un ser humano 3 veces. A la tercera, ¿no es cierto?, el jefe de la unidad de investigación emitía una orden de captura de esa persona, de la persona investigada, porque había sido citada 3 veces y no había venido. Eso se llama requisitoria policial. Un caso creo que nos grafica hasta qué punto creo que es necesario volver al texto del artículo 56 de la Constitución de 1933. Y este caso pasó en la ciudad de Huacho, donde se fundó el Código Procesal Penal. Creo que lo ha mencionado el doctor Julio. Yo no estuve exactamente en Huacho, estuve en una ciudad del distrito judicial de Huaral, pero la capital obviamente era Huacho. Yo era el primer fiscal provincial coordinador de Huaral y me acuerdo que acudía continuamente a Huacho a tener reuniones de trabajo. Bueno, dentro del primer mes del código, estamos hablando entonces de julio 2006, es decir, antes de la reforma de la flagrancia, ¿no es cierto? La flagrancia se reforma el 22 de julio de 2007, estamos hablando de ahora de julio 2006, un año antes. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que un ex policía, ya retirado, se dedicaba a labores agropecuarias en su chacrita, tuvo una pelea severa con su esposa. Y bueno, todo un caballero, este ex policía, bajo el principio jurídico de que una mujer ni con el pétalo de una rosa, entonces en efecto no se atrevió pues a levantar la mano contra su esposa, pero sí levantó su escopeta, una escopeta calibre 12, ¿no es cierto? Y le metió un par de perdigonazos a la pobre mujercita, ¿no? Porque sí, o sea, la mujer ni con el pétalo de una rosa, pero sí con un par de perdigonazos, calibre 12. Bueno, entonces bien muertita quedó la señora en la sala de la casa y en ese momento le entró al señor pánico. Dios mío, ¿qué hice? Entonces se le vino todo el arrepentimiento, se dio cuenta que había pues cometido un delito terrible, etcétera. Y en estado de shock, este señor salió de su casa con la escopeta en la mano, se fue caminando hasta la Panamericana Norte y empezó a caminar por la Panamericana Norte hasta llegar a la ciudad de Huacho. Y al llegar a la ciudad de Huacho, como él era policía, sabía dónde estaba la comisaría más cercana, se acercó a la comisaría y dijo: vengo a entregarme, he matado a mi mujer. ¿Qué hizo el oficial de guardia? ¿A qué hora, señor? 4:30. Son las 7. Ya no hay flagrancia. Ya no hay flagrancia. Denos su nombre, pues lo vamos a citar mañana. Señor, he matado a mi mujer. Sí, pues, pero la Constitución dice flagrancia. Y si lo mataste a las 4:30, son las 7, ya no hay flagrancia. Pero deja tu nombre, nosotros te vamos a citar. Bueno, el hombre estalló en shock. ¡He matado a mi mujer! ¡Quiero entregarme! Sí, pues señor, pero usted sabe que... Bueno, se fue, ¿no es cierto?, a la comandancia, a la jefatura, la Avenida 28 de Julio, el Cotón Norquis, ¿no es cierto? Y le dijeron, bueno, acá no hacemos investigación criminal, vaya usted a la comisaría. ¡Pero vengo de la comisaría, nadie me quiere recibir! Sí, señor, pero deje su nombre, señor, lo citamos. Se fue al Ministerio Público, le dijeron, igual. ¿Pero a qué hora fue? Son las 4:30, son las 8:20. Déjenos su nombre, señor, lo citamos para mañana. Nadie lo quiso detener, no era flagrancia. Y en efecto, no era flagrancia. Pero se darán cuenta ustedes lo absurdo que es eso, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que yo entre en una comisaría con un machete en la mano y con la cabeza de mi mujer en la otra mano y me digan que no me pueden detener porque no está en flagrancia? ¿No es cierto? Eso es absurdo, eso no tiene el menor sustento. Me parece que debe ser razonable, como vemos en las series norteamericanas, ¿no es cierto? ¿No? Si es en Miami, si es en Las Vegas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. La policía hace actos de investigación, fruto de esos actos de investigación llega al convencimiento de que una persona es culpable de un delito y le dice, señor, está usted arrestado. No, pero ¿cómo va a hacer eso la policía? Esto se presta pues a extorsiones, se presta a corrupción, etcétera, 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 etcétera. Bueno, si vamos a partir de esa lógica, mis queridos doctores, mejor a la policía le quitamos armas, le quitamos calabozos, ¿no es cierto? O sea, si van a abusar, pueden abusar de cualquier cosa.
¿no es cierto? Creo que es mucho más razonable darle a la policía la facultad de detener en condiciones en que es objetivo, es claro, es contundente, que hay causales que hagan razonable la detención, pero con una condición, y la condición es que de inmediato se debe dar cuenta al Ministerio Público. Con esa condición creo que sí se podría establecer de manera clara este principio. De repente, con el viejo modelo procesal penal, sí fuera medio peligrosón hacer eso, ¿no es cierto? Porque la policía podría tener a la persona detenida quién sabe cuántas horas o cuántos días antes de dar cuenta a las autoridades. Pero con la lógica del nuevo código me parece que sí debería habilitarse ello. O sea, no creo que la solución esté en llamar flagrancia a lo que no es flagrancia, sino creo que la solución consiste en dotarle a la policía de la facultad constitucional de detener, repito, siempre y cuando haya condiciones objetivas para que se comunique de inmediato al Ministerio Público la realización del evento delictivo. Ahora quisiera ir al otro documento porque tengo un tiempo un poco corto. Bien, como les decía, estoy con el tiempo un poco limitado. Definitivamente para hablar de medidas de coerción, por ejemplo en la academia di un curso como de 40 horas sobre solamente las medidas de coerción personales. Entonces imaginarán ustedes que en una breve sesión resumir esto puede ser un poco complicado. Bien, sobre las medidas de coerción reales, creo que vamos a resolver este capítulo sobre la base de este cuadrito. Creo que este cuadrito nos evidencia, digamos, las principales medidas de coerción que puede haber. En efecto, hay varias clases de cosas que puede necesitar la justicia dentro de un proceso penal. Y son varias clases de cosas con fines muy distintos y que por lo tanto tienen una medida procesal, o sea, cómo es que la justicia se hace de estas cosas mientras se está tramitando el proceso, y luego hay medidas definitivas, o sea, ya, una vez que se llega a emitir la sentencia y suponiendo que se encuentre responsables, ¿qué hay que hacer con estas cosas? Muy bien, entonces tenemos en primer lugar el objeto del delito. El objeto del delito, sí, exactamente, subamos lo más que podamos el cuadrito, ahí, precisamente ahí. Bien, entonces sobre el objeto del delito es aquello sobre el cual recayó la actividad delictiva. Ejemplos: el automóvil robado, el dinero apropiado, en el caso de una apropiación ilícita, ¿no es cierto? Esos son los objetos del delito. Estos bienes deben ser restituidos, como se dice allá arriba. ¿Qué pasa con estos bienes? Procesalmente deben ser incautados. Y en caso de que salga la sentencia, estos bienes deben ser restituidos, ¿no es cierto? Y eso está en el artículo 93, inciso 1 del Código Penal, ¿no es cierto? El 93 dice que la reparación civil tiene dos rubros. Uno es la restitución del bien, esta pues, restitución del bien, y el segundo es la indemnización de daños y perjuicios. Quisiera hacer un matiz sobre esto de la restitución del bien. La restitución del bien, de acuerdo con las normas del artículo 94 del Código Penal, fíjense qué curioso, no se reconoce allí al tercero adquiriente de buena fe. Es muy interesante eso. Este no reconocer al tercero adquiriente de buena fe
tiene una coincidencia parcial con el ordenamiento civil. En efecto, el Código Civil dice que uno no puede, digamos, adquirir o consolidar derechos sobre un bien que tenga origen delictivo si el bien es mueble. Entonces, un bien mueble que ha sido adquirido o que provenga de un delito, yo no puedo reclamar derechos sobre él. Entonces, si yo me compro en la cachina una laptop y resulta que la laptop tiene un número de serie, entonces si después la investigación llega a determinar que la laptop que yo tengo provino de un delito, yo no puedo decir, no, pero yo la adquirí de buena fe. Sorry, lo siento, ¿cierto? Donde sí hay discrepancias es en los bienes inmuebles. En los bienes inmuebles, el Código Civil establece que si yo he inscrito en registros esa adquisición, yo la mantengo, no me importa si es que se rescinde, se resuelva o se anule el título a través del cual lo recibí. ¿Qué nos dice el 94 del Código Penal? Nos dice, como los mexicanos, me vale madre, ¿cierto? Me interesa un comino partido en dos, que esté registrado, no esté registrado, escritura pública, no sé. El 94 dice expresamente, el bien se restituye sin importar quién lo tenga en su propiedad, perdón, en su posesión, sin perjuicio de que el poseedor pueda reclamar daños y perjuicios. Entonces ahí hay una discrepancia entre el Código Penal y el ordenamiento civil. La verdad sea dicha, el nuevo Código 317 establece, se inclina por el Código Civil. Entonces el nuevo Código sí dice que el que haya sido desposeído de un bien y que no haya tenido participación en el delito puede exigir que se lo restituya, ¿no? O sea, el Código Procesal Penal sí está reconociendo al tercero adquiriente de buena fe, pero ahí hay una colisión con el 94 del Código Penal. Dice que no, ahí no hay ningún tercero adquiriente de buena fe. Bien, luego viene pérdida de dominio de bienes delictivos. ¿Cuáles son esos bienes delictivos? Justo los dos de abajo. Los instrumentos del delito y los efectos del delito. Esos son los que se consideran bienes delictivos. Entonces los instrumentos, como fácil es ver, son las herramientas de ejecución del delito. Ejemplos: el arma de fuego del robo a mano armada, la escalera con la que se hizo el escalamiento, ¿no? Esas son las herramientas de ejecución. No es tan claro entender qué cosas son los efectos del delito, ¿no? Lo que la doctrina llama los producta celeris. Esta frase le encanta al doctor César San Martín. Los producta celeris. Ya. Son los que se crean, se adulteran, se transforman a consecuencia del delito. Entonces, ¿qué cosa sería? Fíjense, los ejemplos son significativos. El dinero con que se pagó la venta del bien robado. Entonces, yo robé un bien, pero obviamente lo que yo no quería era quedarme con el bien. O sea, no era, para mí, como diría la economía clásica del siglo XIX, no era valor de uso, era valor de cambio. O sea, el bien que yo robé me interesaba en tanto que yo lo podía cachinear, ¿no es cierto? Ya. Entonces lo cachineo, pues. Robo el bien, voy a la cachina y un vendedor ambulante de la cachina me da dinero a cambio del bien que he robado. Entonces, ese dinero que me da el cachinero, ¿no es cierto?, al cual estoy vendiendo el bien, ese es efecto del delito. En el caso de la siembra compulsiva, acuérdense que hay un delito 296A, 296B, que es obligar a otro ser humano a sembrar coca, o a sembrar marihuana, o a sembrar amapola. Entonces, fruto de que yo he explotado personas para forzarlas y obligarlas a sembrar droga, genero droga. Bueno, esa droga que he generado sería también efecto del delito. En el caso del lavado de activos, con el dinero delictivo, que es objeto del delito, yo he formado una empresa, ¿no? Entonces, la empresa que he formado con el dinero lavado, ese también sería efectos del delito. Procesalmente, ¿qué debe suceder con estos bienes delictivos? Deben ser incautados. Y en caso de que se haya responsabilidad en los procesados, estos bienes pasan a ser decomisados, 102 del Código Penal, ¿cierto?
O sea, se pierde ya definitivamente el dominio de estos bienes. Luego hay otros bienes que no tienen nada que ver con el delito, o por lo menos no necesariamente tienen que ver con el delito. Son los bienes con los cuales se va a hacer la indemnización del delito, ¿no? Recordemos otra vez el 93 del Código Penal, inciso 1 es la restitución del bien, eso es el primero. Pero viene luego la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, en principio, esa indemnización de daños y perjuicios se hace con dinero. Pero ¿qué pasa si agarramos al procesado o al tercero civilmente responsable, los agarramos de los tobillos, los colgamos de cabeza, los sacudimos y no les cae un sol 50? Bueno, en ese caso nos vamos contra sus bienes, ¿no? Rematando sus bienes es que podemos obtener el pago de la reparación civil. Muy bien, eso, como verán, en principio no tiene nada que ver con el delito, no han sido objetos del delito ni instrumentos del delito, simplemente son bienes que tenía el tercero civilmente responsable o el delincuente. Esos bienes deben ser embargados, ¿no es cierto?, a nivel de proceso, y una vez que llega la medida definitiva deben ser ejecutados, o sea, con la sentencia debe disponerse que se rematen esos bienes para efectos de hacerse pago de la reparación civil. Igual es los bienes con los cuales va a salir la multa, los costos y las costas. Entonces la multa, ya sabemos, es una sanción penal, ¿cierto? O sea, aparte de la inhabilitación, aparte de la privación de la libertad, etcétera, una de las penas para algunos delitos es la multa, la cantidad de dinero, y luego en el nuevo código tenemos costos y costas, ¿no? Nota a pie de página, yo les diría, Jesucristo, de cada 100 casaciones que están llegando a la Corte Suprema de parte de abogados defensores, 92, 93 son declaradas inadmisibles o improcedentes de plano, ¿no? Es una tasa altísima. Y bajo el principio jurídico, al juez se lo respeta, la Corte Suprema, al que interpone una casación insensata, se le hace pagar costos, ¿no es cierto? Costas, perdón. Entonces, sí, costos y costas en el nuevo modelo procesal penal se pagan, digamos, de manera bastante habitual. Igual, en principio, costos y costas, multas, tienen que ser pagadas en dinero, ¿no? Señor, tanto en multa, pase usted por caja tambo, ¿no? Señor, interpuso usted una casación en vano, pague usted tanto de costas. Bueno, ¿qué pasa si la persona dice que no tiene, ¿no es cierto?, regreso el próximo mes, o como dicen, ¿no es cierto?, los cobradores de combi, a los gateros, no, a la vuelta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso la justicia tiene que proceder a embargar bienes que no son objeto del delito, no son instrumentos del delito, simplemente es parte del patrimonio de el procesado, o es parte del patrimonio de la persona que interpuso la casación en vano. Y esos bienes embargados luego tienen que ser ejecutados para que el Poder Judicial pueda cobrarse la multa, los costos y las costas. Y por último, tenemos los objetos de prueba, que no son instrumentos del delito, no son efectos del delito, no es objeto del delito, es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué sería el caso? El caso sería que un empresario de acá de Lima Norte se va al gimnasio, a Plaza Lima Norte, hay un hermoso gimnasio, va a hacer su spinning, hacer sus pilates, y al frente hay un Starbucks. Entonces los secuestradores están tomando cappuccino o frappuccino con su tarta de durazno, ¿no es cierto?, mientras esperan que el señor salga. O sea, una vez que el señor salga del gimnasio, van, lo asaltan, o sea, lo atacan y se lo llevan secuestrado. Entonces, ¿qué sucede? Que haciendo la investigación, la policía determina que en efecto los muchachos salieron del Starbucks. Y interrogado el personal de Starbucks, dijeron, bueno, este grupo de zarrapastrosos que secuestró al señor fulano y tal, entonces la empleada de Starbucks dice, bueno, estaban en esa mesa. Bueno, ¿qué hay en esa mesa? Hay platos, hay cucharas, hay tazas. Todo tiene huellas digitales, ¿no es cierto? Entonces la justicia va a requerir de esos platos, de esas cucharas, de esas tazas, pero no son instrumentos del delito, no son herramientas del delito, no son efectos del delito,
no son objeto del delito, simplemente son bienes que son necesarios para la investigación. Entonces Starbucks dice, bueno, ¿y yo qué cuernos tengo que ver con esto? ¿No es cierto? Yo no he participado en el delito ni cosas por el estilo, y ahora resulta que la mitad de mi vajilla está intervenida por la policía. Sí, pues, ¿no es cierto? Como decía la vieja salsa, la vida es así, no la he inventado yo. Entonces Starbucks va a tener que soportar que esos bienes sean incautados, ¿no es cierto? O sea, durante el proceso Starbucks va a ser desposeída de su vajilla, pero solamente para los efectos de que la policía pueda, ¿no es cierto?, hacer actos de investigación sobre esas tazas, hacer agarrar huellas digitales o ver si es que hay rastros de sangre, saliva, qué sé yo, donde puede sacar ADN, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez hecho eso, o sea, una vez obtenidas las muestras de ADN, las muestras de sangre, las huellas digitales de estos productos, ellos tienen que ser devueltos. Ese es básicamente el panorama de las afectaciones de derechos reales que puede haber dentro del proceso, ¿no? Ustedes verán, vamos desde el objeto del delito, que es, digamos, lo más delictivo de lo delictivo, hasta los objetos de prueba, que no tienen nada que ver, que usualmente pertenecen a personas que no tienen ninguna intervención en la actividad delictiva, pero que van a tener que ser desposeídos temporalmente y solo para los efectos de poder hacer actos de investigación sobre dichos elementos. Yo quedo desolado realmente, mis queridos doctores, por no tener más tiempo para conversar con ustedes, pero tengo que partir raudo, porque si no, no llego a llegar a la universidad donde enseño. Les agradezco mucho su paciencia.